Damos gracias a Dios en esta tarde en la cual el Creador, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús nos sigue concediendo. Es una tarde en la cual Dios ha puesto en nuestro corazón poder venir un momento con ustedes y compartir un poco de la palabra de Dios. Sabemos muy bien que lo que el hombre necesita es de Dios. Usted y yo lo sabemos. Nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos leído la palabra que dice que la palabra de Dios no vuelve en vano. Cuando se comparte la palabra de Dios, no es en vano. Muchas veces usted y yo hemos vivido sin querer saber de Dios. Dios le bendiga, Señor. Y así vivía yo. Yo no quería saber de Dios. Sin embargo, mi madre, que no conocía de Dios, ella, por supuesto que no. En mi casa lo que había eran gritos, insultos, desde que amanecía. Así es un hogar muchas veces sin Dios. Sin embargo, mi madre conoció de Dios luego. Y pude ver una madre la cual fue sana. Una madre la cual Dios obró en ella. Aunque me resistía, aunque me rehusaba, Dios le bendiga, a ver lo que Dios había hecho en ella. La verdad es que era muy notable. Cuando Dios obra en alguien, es notable. Y ella me tocaba el hombro, no me juzgaba. Porque eso es lo que ocupamos hacer los padres, no juzgar a nuestros hijos, no señalarlos, no criticarlos, sino como padres, darles ejemplo. Mi madre tocaba mi hombro y me decía, le vas a servir a Dios. Yo me burlaba de ella. Para mí la señora estaba loca, pero el que estaba loco era yo. Y mírame hoy, cuando necesité de Dios, busqué de Él, porque mi madre ya había dejado una semilla en mí. ¿Quién está entendiendo en esta tarde? Hoy lo que venimos es a dejar una semilla en ti, a dejar la palabra de Dios en tu corazón, para que en su tiempo Dios obre en tu vida, varón, mujer. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Y si tú no estás acostumbrado a orar, si tú no oras, yo te invito a que lo empieces a hacer. Cuando te encuentres en casa o aquí en tu trabajo, ahí en tu mente, en vez de estar pensando en el problema, en vez de estar pensando en la persona que te dañó, habla con Dios. Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias en esta tarde. Que nos permita, Dios mío, traer tu palabra a este lugar. Dios mío, cubre este lugar con tu presencia. Que en este lugar puedan ver personas humildes, personas que escuchen la palabra y puedan reconocer que eres tú hablándoles, no el hombre. Puedan reconocer en esta tarde que eres tú, Dios mío, a través de nuestras vidas. Toda fuerza del mal, Señor, en este lugar quede inoperante, que tu Espíritu Santo sea moviéndose para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros que hemos experimentado a Dios, a Jesús en nuestras vidas, no podemos callar. Cuando Dios pone en nuestro corazón el hablar, hablamos. Cuando Dios nos habla, porque Dios habla. Vecino, Dios no es mudo. Tenemos un Creador que lo que Él quiere es tener una relación contigo.
Eso es lo que Dios quiere. Hace 9 años yo me encontraba tirado en una cama. Dios le bendiga. Hace 9 años que yo estaba tirado en una cama y estaba a punto de morir. Y Dios hizo un milagro, una sanación en mi vida. Ese 1 de mayo pude sentir al Espíritu de Dios, al fuego de Dios en mí. Eso es hermoso. ¿Lo han experimentado ustedes? En casa experiméntelo. O aquí hable con Dios y va a sentir un fuego dentro de usted. Experimenta a Dios. Dios se experimenta. Vívelo tú. Desde entonces empecé a seguir a Jesús, porque entendí que había un llamado de parte de Dios en mi vida. Y a hoy Dios era el centro para mí. 9 años. Se escucha fácil. 9 años. Han sido los mejores 9 años de mi vida. Y cuando Jesús obró, cuando Dios me sanó, yo recuerdo muy bien que yo quería seguir viviendo como antes. Y me di cuenta de la maldad que hay en mi corazón. En mí hay maldad. A pesar de que Dios había hecho un milagro, a pesar de que Dios había sanado, estaba a punto de seguir viviendo como antes. Porque muchas veces se nos olvida lo que Dios hace. ¿Cierto o no? Sin embargo, en mi interior entendía que había un llamado de Dios. Había un llamado que Dios me estaba haciendo. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado que Dios les está llamando? ¿Sí? Dice el varón que sí. ¿Ustedes? Muchas veces Jesús aparece en nuestras vidas para hacernos un llamado. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida. Y aquí estoy, 9 años, sirviéndole. Cuando Dios le hace un llamado a un hombre, a una mujer, a una persona en una familia, lo que Dios está haciendo es escogiendo a ese hombre, escogiendo a esa persona, para darle salvación a él o a ella. Y también a través de que esa persona es salva, obedece al llamado de Dios, esa salvación alcanza a su familia. Porque la Escritura dice: serás salvo tú y tu casa. Aparte, ese hombre, esa mujer que atiende ese llamado, Dios utiliza su vida para que amigos, vecinos sean salvos. ¿Te estás dando cuenta la magnitud de la responsabilidad que hay en el llamado que Dios te está haciendo? ¿Te estás dando cuenta la magnitud, la responsabilidad que hay en cada persona que Dios llama para su obra? ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos atendido el llamado? Dice que no, estamos a tiempo para atenderlo. Cuando Dios llama a una persona, esa persona, primer punto es, cuando atiende el llamado de Dios, es dejar el egoísmo a un lado. Porque si hay algo que tú y yo tenemos, es que somos egoístas. Vivimos la vida y todo gira alrededor nuestro.
Trabajo para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi casa, egoístas. Estudio para mí, para mí, para mí, para mi familia. Cuando alguien atiende el llamado de Dios, es alguien que está dispuesto a poner en primer lugar a Dios. Es alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Cuando una persona atiende el llamado de Dios, es una persona que va a reflejar el amor de Dios. Porque Dios es amor. Y a eso hemos venido, a amar. No amarnos. El hombre vive su vida amándose, amándose, amándose. Pero alguien que tome el llamado de Dios va a amar, aunque no lo amen. Alguien que tome el llamado de Dios también va a compartir las enseñanzas de Dios. Yo no me paro aquí a hablarte de una religión, a hablarte de cierta denominación. Yo vengo a compartirte las enseñanzas, lo que está escrito en la Biblia. Y hoy el Señor viene a hacer el llamado a padres de familia, a personas que se encuentran en este lugar. En una ocasión Jesús le dijo a un hombre: sígueme. Y este hombre le dijo: permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre y luego regreso. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y anuncia el reino. Se cree que este hombre le contestó de esta manera a Jesús, diciéndole: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre y luego voy a regresar. Se cree que este hombre le dijo esto a Jesús porque su padre no había muerto. Y lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús: permíteme regresar a casa, a estar con mi padre hasta el tiempo que él muera, y entonces voy a venir. Pretexto, excusa, lo que le puso a este hombre. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces te comparten de Jesús? Y muchas veces decimos: no tengo tiempo, el trabajo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pretexto, es una excusa para no seguir a Jesús. No, que la familia, no, que los hijos, y los hijos crecen, les sale barba, y a hoy la persona dice: no, es que ya estoy anciano, no tengo fuerzas. Y el Señor te sigue llamando. Este hombre, si no atendió el llamado que Jesús le hizo, él rechazó la salvación, rechazó el perdón de pecados, rechazó la vida eterna y rechazó lo que había para su casa, para su familia, para su padre, para sus hermanos, para sus vecinos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado igual? Rechazando el llamado. Que lo bendiga. Muchos de ustedes saben que en su interior hay un llamado. En su interior hay una voz en tu interior que te dice que es tiempo de buscar de Dios. Yo me he encontrado personas que me dicen: yo sé que Dios me está llamando. ¿Qué esperas? Dios le bendiga, Señor. En una ocasión, nuestro Señor Jesús se acercó a la playa y había una barca vacía, una barca la cual era de Pedro. Había una barca la cual estaba disponible para nuestro Señor Jesús. Hoy
tú y yo ocupamos ser esa barca que esté disponible. Aunque habían personas en esa barca, estaba disponible para nuestro Señor Jesús. Vecino, ¿está disponible para nuestro Señor Jesús? ¿O estás casa llena? No tienes lugar para Él. Jesús le pidió permiso a Pedro. ¿Me permites, Pedro, entrar a tu barca? Eso es lo que Dios hace en esta tarde. El Señor te está diciendo, ¿me permites entrar en tu vida? Porque a Pedro nada le salía bien. Y acá hay muchas personas que nada les sale bien. Acá hay mujeres y hombres que nada les sale bien. Y que el Señor te está diciendo hoy, ¿me permites entrar en tu barca? ¿Me permites entrar en tu vida? ¿Quién está entendiendo el mensaje? Dios te está hablando en esta tarde. Y Pedro, que era un iracundo, Pedro que se cargaba un genio que ni él se aguantaba. Aquí no hay Pedro, ¿verdad? Acá está sentado. Pero a Jesús no le importa eso. Jesús puso la mirada en Pedro. A lo mejor tú eres un Pedro que te cargas un genio que ni tú te aguantas. A lo mejor tú eres un Pedro, o a lo mejor tú eres una Pedra chismosa, peleonera, no importa. El Señor puso la mirada en Pedro. El Señor está poniendo la mirada hoy en ti. El Señor está poniendo la mirada en nosotros. Eso es lo que importa. Pero muchas veces tú te juzgas a ti mismo. Muchas veces tú te criticas, tú te señalas a ti mismo. Pedro, eso era lo que hacía. Pedro se señalaba a sí mismo, se juzgaba a sí mismo. Ya no te juzgues más. Varón, mujer, no te juzgues más. Y ahí estaba la barca a la orilla y Jesús se subió. Y dice la escritura que estando a la orilla, Jesús compartía el mensaje y las multitudes lo escuchaban estando Jesús en la barca. Llegó el momento que Jesús terminó y le dice a Pedro, Pedro, vamos mar adentro. Y Pedro le dice, Señor, ¿a qué vamos a ir mar adentro si he estado toda la noche pescando y no he encontrado nada? Pedro era un creyente en Dios. Pedro había escuchado lo que Jesús andaba haciendo. Pero Jesús le dijo, métete más adentro, porque muchas veces tú y yo somos como Pedro. Estamos a la orilla. Tenemos a Dios en nuestros labios, pero no queremos meternos más con Dios. No queremos comprometernos más con Dios. Sabemos que Dios nos está diciendo que nos metamos más con Él, que nos comprometamos más con Él y no queremos. Jesús le dijo a Pedro, métete más adentro, porque adentro iba a haber un milagro que iba a cambiar la vida de Pedro. ¿Quién está entendiendo en esta tarde? Padre de familia, madre de familia, Dios te está diciendo que te metas con Él, porque si te metes con Él vas a ver un milagro, que tu vida va a ser cambiada de tal manera que no va a ser la misma. Tu vida va a ser cambiada, que vas a empezar a seguir a Jesús por ese milagro que vas a ver. No te quedes en la orilla. Muchas veces te quieres quedar ahí en la orilla como Pedro. No, pero es que nada me sale bien. ¿Qué importa? Inténtalo de nuevo, busca más. Pedro no había pescado nada. ¿Cuántos de ustedes no han pescado nada? En el matrimonio les va, en la familia les va mal. En la vida te va mal, no estás pescando nada. ¿Y qué haces en la orilla? La palabra es muy hermosa. No te ha salido bien, pero Jesús fue a Pedro. No te ha ido bien, pero Jesús está viniendo en esta tarde a tu vida para que veas un milagro. Mar adentro le esperaba un milagro a Pedro. ¿Cuántos milagros están esperando en tu vida porque tú no te has atrevido a meterte más? ¿Cuántos milagros no has visto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio porque no te has metido con Dios?
¿A quién le está hablando Dios? Levante la mano. Hay manos levantadas. Me da gusto, porque sé que hay personas que desean y anhelan escuchar palabra de Dios. Pedro le dijo: si tú lo dices, vamos mar adentro. Pedro terminó obedeciendo. Hay una voz en tu interior que te dice que busque más de Dios. Métete más con Dios. Y mientras estaban mar adentro, Jesús le dice: tira la red. Y Pedro fue obediente, tiró la red. Y dice la escritura, Dios le bendiga, que la red se llenó de tantos peces que pensaban que se iba a romper. Y llamaron a personas que le vinieran a ayudar. ¿Quién entendió? El milagro que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, va a ser tan grande que te vas a tener que llamar familiares, amigos, vecinos, para que vean la bendición, para que vean el milagro que Dios hace en ti. Y dice la escritura que Pedro, cuando vio ese milagro, se sorprendió de tal manera que le dijo a Jesús: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y Jesús le dijo: no temas, Pedro, porque yo te voy a hacer un pescador de hombres. Me llama la atención la palabra que Jesús le dijo: no temas. ¿Qué había en Pedro? Pregunta. Temor. Muy bien. En Pedro había temor. ¿Por qué? Porque Pedro se reconocía. Pedro sabía lo que había dentro de él. Yo soy como un Pedro. Yo reconozco la maldad que hay en mí. Yo reconozco y me veo a mí mismo, veo mi corazón y he encontrado cosas en mí horribles. Pero ¿sabes qué? No temo. Acepto la gracia de Dios. Y entonces, ¿por qué tú temes? ¿Por qué tú ves tus fallas, ves tus errores, ves los pecados, ves lo que hay en ti y temes? En vez de venir a Dios, te apartas. El Señor le dijo a Pedro: no temas. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, yo sé muy bien quién eres. Pedro, yo sé muy bien tus faltas. Yo sé muy bien tus errores. Y Jesús le dice a Pedro: así te escojo. Varón, mujer, así con tus faltas, con tus errores, Él te escoge. Él pone la mirada en ti. Y el que empieza la obra, la va a terminar. Pedro, desde ese día, Jesús le dijo: Pedro, sígueme. ¿Y qué crees que hizo Pedro? Dejó la barca. Yo creo que hoy tú ocupas reaccionar como Pedro. Dejar este negocio, dejar la barca, dejar aquello que te está atrasando, dejar aquello que es un obstáculo en el camino. Pedro dejó la barca. Es tiempo que dejemos eso en el cual no encontramos nada, porque Pedro no pescaba nada. Pedro le empezó a seguir. Pedro empezó a andar con nuestro Señor Jesús. Cómo nuestro Señor Jesús predicaba la palabra, cómo nuestro Señor Jesús sanaba, cómo nuestro Señor Jesús resucitaba muertos, cómo nuestro Señor Jesús obraba en las vidas. Gracias, te bendiga. Gracias. Pedro empezó a seguir a Jesús. Y de repente dice la escritura que Jesús fue a la casa de Pedro. En la casa de Pedro se encontraba la suegra de Pedro enferma, tirada en cama, con calentura. Y por causa de que Pedro empezó a seguir a Jesús, empezó a ver las promesas de Dios en su vida cumplirse. ¿Tú crees que Jesús no sabía
desde el momento que llamó a Pedro que su suegra estaba en cama tirada con calentura, lo sabía. Pero el primero que tenía que obedecer era Jesús. Dios le bendiga. El primero que tenía que empezar a seguir era Pedro. El primero que tenía que empezar a obedecer era Pedro. Y por causa de que Pedro fue obediente, vio cómo Jesús llegó a su casa a poner la mano sobre su suegra y su suegra fue sana. ¿Quién está entendiendo? A hoy el Señor te dice, sígueme. El Señor sabe que en tu casa hay enfermos. El Señor sabe que en tu familia hay enfermos, espiritualmente hablando. Dios sabe que tu esposo está enfermo, enfermo de los celos, enfermo del odio, enfermo de la amargura, enfermo de la falta de perdón. Pero el Señor te está haciendo el llamado hoy a ti. Así como Jesús fue a la casa de Pedro a sanar a la suegra, si tú le sigues, vas a ver las promesas de Dios en tu vida. Cómo Dios va a visitar tu hogar. Cómo Jesús fue a visitar la casa de Pedro y sanar su suegra de Pedro. Así el Señor va a visitar tu casa y va a sanar a tu hijo, a tu hija. Ese hijo que te ha causado dolores de cabeza. Ese familiar que no puedes más con él, déjame decirte que Jesús va a visitar tu casa y lo va a sanar. Pero hoy, así como Pedro siguió a Jesús, hoy el Señor te dice, sígueme. La pregunta del millón es, ¿cuál de los dos vamos a hacer? El hombre que se excusó con Jesús y le dijo, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre, o vamos a ser como Pedro. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos vamos a hacer? ¿El hombre que se excusó con Jesús o Pedro? Los que siguen a Jesús como Pedro van a ver cómo Jesús entra en su casa y llega aquel familiar que estaba postrado en cama, aquel familiar que parecía que nunca iba a cambiar. Ahí va a llegar Jesús. Y dice la Escritura que Jesús entró en la casa y tocó la suegra de Pedro y la calentura se fue, porque lo que nuestros familiares ocupan es un toque de Dios. Cuando tú recibes un toque de Dios, cuando tú recibes el Espíritu de Dios en tu vida no es la misma. Se va el odio, se va la amargura, se va la ansiedad, se va la falta de perdón. Tú sientes paz, sientes gozo. ¿Cuántos quieren que Jesús entre en su casa? Levanten la mano, varios, muy bien. ¿Cuántos quieren que Jesús vaya a tu casa y vaya a sanar a ese familiar? A hoy el llamado es seguirle. Síguele, ¿por qué no le sigues? Este hombre se excusó y le dijo, permíteme que primero entierre a mi padre. ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios? No, que el trabajo, no, que la familia, no, que la escuela. Ya dejémonos de excusas y sigámosle. Y vamos a ver cómo Dios obra en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Tengo 9 años sirviendo a Jesús y es lo mejor que me ha pasado. 9 años. Y he visto familiares, he visto vecinos, he visto matrimonios que Jesús lo ha sanado. Pero hay gente que tiene a su suegra tirada en cama, como Pedro, que tienen un familiar tirado en cama como Pedro, y que Jesús les está haciendo el llamado y ni aún así quieren venir. Porque nuestro ego es muy grande muchas veces. Nuestro yo, ¿verdad? Nuestro yo. Seamos humildes. Que Dios bendiga sus vidas. Excelente tarde.